vamos rápidamente a revisar algunas de las preguntas que nos han hecho llegar. Muy bien, tenemos por acá. Nos pregunta Matías Sanders. ¿Cuál es la etapa promedio en una pequeña y mediana empresa a nivel general? Depende mucho, de hecho es una buena pregunta porque depende mucho del contexto. Si es un contexto latinoamericano, inicialmente una empresa promedio está en la etapa 3, que vendría a ser que son conscientes de que la información está ahí, que me permite monitorizar algunas áreas, pero que todavía no tengo la confianza como para tomar ciertas decisiones en base a esa información, porque por ahí puedo estar desconfiando de una u otra fuente. En Latinoamérica al menos eso pasa muy seguido. Sin embargo, en empresas que están en Norteamérica, que están en Europa, por suerte ellos están arrancando ya desde una etapa mucho más avanzada, que es donde ellos ya tienen esa mentalidad de que los datos son los que van a manejar el negocio y de por sí ya arrancan con que se tiene que tener indicadores sí o sí para tomar decisiones desde el inicio, desde el arranque, y ya sea fallando rápido o ya sea implementando prototipos muy rápido para que luego ellos estén a un pasito ya de que toda la organización se maneje en base a datos. De hecho, se ve muy frecuentemente que en empresas de Estados Unidos ellos manejan grandes dashboards de información y se ve muy frecuentemente, incluso en empresas que recién arrancan. Entonces, digamos, en Latinoamérica se está dando el cambio, pero a paso lento. Muy bien, vamos ahora con la pregunta de Eduardo que nos hace llegar a través de Zoom. Nos dice, ¿a alguien le pertenece el término transformación digital? ¿Por qué no usar solamente el término transformación o mejora continua? De hecho, esa también es una buena acepción. Es un buzzword el tema de transformación digital. De hecho, el utilizar solamente la palabra transformación abarca muchas cosas y de hecho es mucho mejor porque da un mindset diferente. Eh, Se utilizaría mucho más eso. Sin embargo, en los ejecutivos que actualmente uno interactúa con ellos en el día a día, muchos de ellos aún no tienen este mindset bien marcado. Entonces, cuando uno les menciona solamente transformación, y no lo ven de esa manera. Entonces hay que agregar el término transformación digital y poco a poco ir educando al cliente, ir educando al empresario, ¿no? Entonces, va a ser en los próximos años va a ser algo que en un momento ya se le diga transformación nada más y creo que eso va a ser positivo, ¿no? Digamos, estamos evolucionando poco a poco. Muy bien, vamos ahora con la pregunta de Andrés Burbano. Nos dice, ¿qué tan eficientes son las metodologías como Scrum, DevOps, etcétera, para llegar a alcanzar el éxito de la transformación digital? Estas metodologías son muy útiles de por sí, pero cuando son correctamente aplicadas, es decir, cuando uno busca eh, encontrar el valor que estas metodologías dan al negocio, en lugar de buscar respetar o digamos ponerse muy estrictos con respetar los procesos y ceremonias de las metodologías, ¿no? Entonces, si uno tiene esa mentalidad de que voy a utilizar lo que me sirve y solamente lo que me sirve voy a aplicar, entonces ahí uno le ve el valor. Muchas veces, por ejemplo, hay organizaciones que para ellos no funcionan las reuniones diarias porque simplemente tienen una mentalidad diferente. Entonces, si uno fuerza a que existan reuniones diarias, lo único que va a lograr es una resistencia al cambio y va a lograr una poca cooperación. Entonces, sin embargo, si uno cada vez que va a tener una reunión trata de cambiarle la mentalidad y decirle, ¿no? Por qué es importante, y mostrarle realmente cuál es el valor y a través de ese cambio, poco a poco, uno va educando y cambiando la mentalidad de la compañía, entonces eso es eficiente, más allá que se utilice una u otra metodología, ¿no? Muy bien, les recordamos que pueden volver a ver ese seminario y otros más suscribiéndose gratis a nuestro canal de YouTube.
nos encuentra como Bellatrix Software. Ahí a través del chat les estamos compartiendo el link. Éntrense y gratuitamente suscríbanse para que puedan ver todos los seminarios online que hemos realizado sobre diversas tecnologías, transformación digital y por supuesto sobre novedades en la industria del software. Vayan al chat de Zoom que les estamos compartiendo el link para que se puedan suscribir a nuestro canal. Vamos ahora con la siguiente pregunta que nos hace llegar Julián Bustos. Nos dice, ¿qué debilidades pueden ser consideradas sobre la transformación digital? Las debilidades yo creo que es parte por el tema de elegir realmente quién va a ser el encargado de liderar o promover esta transformación digital. Si va a ser una persona o si en este caso un área que lo está haciendo porque escuchó y es de moda y por ahí hay que sumarse porque todo el mundo lo hace sin realmente entender, entonces lo más seguro es que eso sea un fracaso y por lo tanto lo van a marcar como digamos, algo que no va a funcionar, ¿no? Entonces, el tema está en que identificar a esta persona o a esta área que tenga estas habilidades y estas herramientas es complicado. Y por ahí podría ir de esa parte, ¿no? No es tan fácil o no es tan simple saber quién lo va a liderar, ¿no? Digamos que ese sería un reto y es un reto hasta ahora. Eh, Está muy relacionado, incluso podemos ver ejemplos actuales con el tema eh, sin buscar entrar en polémica, pero por ejemplo el tema de los coach de agilismo. Eh, digamos, el título, el nombre como tal está manoseado. Entonces, muchas organizaciones tienen su coach, pero que, digamos, es un mal nombre, aplica mal las cosas, de hecho, no hace ningún tipo de coaching, entonces eso hace que uno vea que, por ejemplo, el agilismo tiene problemas en ese aspecto, ¿no? Entonces, no es en sí problema del agilismo, sino es problema de quién lo lidera o quién lo lleve a cabo, ¿no? Muy bien, vamos ahora con la pregunta de Sandra Vargas. Nos dice, ¿cuál podría ser la mejor manera de acelerar un cambio en una organización? Hablando de la agilidad organizacional. Yo creo que la mejor forma es encontrar una métrica que realmente signifique algo para los stakeholders. Encontrar la manera de medir cosas y que para ellos sea un dato impactante, eso cambia muchísimo la forma de medir las cosas. Sin ir muy lejos, cuando hay una organización que arranca un proyecto que no le pone una fecha de salida a producción, por ejemplo. Entonces, el hecho de tener un proyecto en desarrollo sin una fecha fija de salir a producción, una métrica clara podría ser la cantidad de dinero que se está invirtiendo mes a mes en lograr ese producto. Y cada vez va incrementando ese monto y al final va teniendo cero retorno de inversión, cero retorno de inversión. Esos datos para la gente que toma decisiones, sobre todo con respecto al tema económico, son datos muy fuertes porque uno puede estar mostrando que todos los meses va saliendo dinero de las arcas y que no está retornando nada y en algún momento eso va a impactar mucho. Entonces ahí es donde uno puede decir, mira, esto podríamos cambiarlo si es que nos ponemos al menos, no sé, cada mes debemos salir a producción con algo pequeño y probar si funciona y realmente medir si es que va a retornarnos la inversión en lugar de dejarlo así abierto, ¿no? Entonces, ese simple hecho de ponerle ese valor cambia mucho la mentalidad, ¿no? Y, bueno, digamos, la apreciación de la agilidad organizacional. Muy bien, vamos ahora con la pregunta de Sergio Restrepo. ¿Cómo ven el tema de la meditación, crecimiento personal, ser coach y economía digital? Yo creo que esos aspectos influyen sí o sí en la mentalidad de las personas. Es innegable que esos temas deben ser considerados como parte de cómo una área o un grupo de personas va cambiando su mentalidad. Pero digamos, más que eso, o más que aplicar eso y tomarlo como una especie de mantra o de dogma en la organización, más que eso importa el tema de medir. Entonces, si por ejemplo una organización está full con el tema de mindfulness,
y lo desea aplicar y cree que va a funcionar, entonces está bien, pueden aplicarlo, pero acompáñenlo de métricas, de tal forma de que, no sé, por ejemplo, aplicamos mindfulness y este mes tuvimos una reducción del 15% en las quejas del personal. Entonces ahí, por ejemplo, uno realmente dice, bueno, puede ser, es una hipótesis, puede ser que esté funcionando. Lo acompañamos de otra métrica. De repente, el siguiente mes, este proceso de meditación y todo lo que se hizo permite reducir la cantidad de renuncias que se va presentando en una compañía. Entonces, esos valores son más significativos que dejarlo sin medir. Muy bien, si quieres formar parte de nuestro equipo de trabajo, postula nuestras ofertas laborables disponibles aquí en Bellatrix Software. En el chat de Zoom les estamos compartiendo el link de nuestros Open Jobs. Pueden postular y ser parte de una empresa Great Place to Work. Así que ya lo saben, entren, busquen su locación y postulen a los puestos que vayan de acuerdo a su perfil. Vayamos ahora con las siguientes preguntas. Nos hace llegar por acá la pregunta Julián Bustos. Nos dice, académicamente, ¿cuál deberían ser los skills a adquirir o aprender para convertirse en un líder de transformación digital? Y es muy difícil responder esa pregunta porque digamos, el tener skills identificados para llevar a cabo o liderar una transformación digital, yo creo que no es algo que pueda definirse ya mismo, ¿no? Depende mucho de la organización. Hay organizaciones que pueden tener un pensamiento muy moderno y realmente los skills sean mínimos que se necesiten, porque ya la organización de por sí tiene un pensamiento de transformación. Pero si fuera una organización un poco más clásica, un poco más tradicional, y ahí sí uno podría decir, no, bueno, se requiere habilidades de, no sé, de diálogo, habilidades de negociación y en fin, ¿no? Entonces, es difícil responder una pregunta así sin saber exactamente el tipo de mentalidad que tiene la organización e incluso en qué país está, porque cada país también tiene el tema cultural que eso hay que respetar muchísimo, ¿no? Así que no es fácil identificarlo. Muy bien, vamos con la pregunta que también nos hace Joan Vallejo. Nos dice, ¿conoces una empresa que haya aplicado transformación digital de forma total o es un estado imposible de llegar? Esa es muy buena pregunta. De hecho, algunos de nuestros clientes han aplicado a transformación digital desde hace muchísimos años. No los han llamado como tal transformación digital, porque en sí, como en algún momento una de las preguntas dijo, ¿por qué no mejor llamarlo transformación? De hecho, eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, hay uno de nuestros clientes que se dedica desde hace muchísimos años a hacer proyecciones en cuanto a inversiones en la bolsa de valores. Y ellos empezaron haciendo sus proyecciones con estadistas y matemáticos y utilizando hojas de Excel. Vinieron a nosotros para ayudarles a construir plataformas web que sean más fáciles de interactuar y de entender más que las hojas en Excel. Y les ayudamos en lo mismo. Entonces, siguieron cambiando. De hecho, este cliente siguió creciendo, sigue creciendo y sus clientes finales son importantes empresas de inversiones y siguen cambiando constantemente, siguen teniendo ese chip de transformarse constantemente y ir adaptándose. Entonces siguen desarrollando productos en base a proyecciones y ahora ya no utilizan hojas de cálculo, utilizan herramientas mucho más avanzadas, pero digamos siguen transformándose y siguen cambiándose a sí mismos. Ellos se ponen a sí mismos los retos de superarse a ellos mismos. Entonces, trabajar con organizaciones de ese tipo es genial, ¿no? Y tenemos varios clientes que hacen eso. Muy bien, por acá nos hacen llegar otra pregunta. Nos dice, ¿has tenido experiencias en transformación digital en el sector público en Perú, básicamente? En el sector público, como parte de una experiencia externa a la compañía, o sea, externa a Bellatrix, tomé parte de un equipo dedicado al planteamiento de un producto. Igual no puedo ahondar mucho en los detalles por un tema de confidencialidad, pero era gestión de documentos
Y el problema de la gestión de documentos en entidades públicas es que existe mucha burocracia. Entonces, las ideas eran buenas, se trataba de cambiar la mentalidad, pero había una restricción importante que es el tema legal. Entonces, muchas de las cosas que uno quiere aplicar en el Estado se ven atadas por temas legales, se ven atadas por temas de burocracia, se ven atadas por tema incluso de corrupción, porque muchas veces no todas las áreas quieren que la información esté rondando por todas las áreas, porque por ahí se ven expuestos a algo, ¿no? Entonces, fue un proyecto que falló, la idea era muy buena, pero lamentablemente no existían los factores como para llevar a esta idea a buen puerto, ¿no? Lamentablemente ya no intenté seguir trabajando con el Estado, así que ahora sé que han habido organizaciones que tratan de cambiar su manera de pensar y tratan de hacer productos más orientados al usuario final. Lo veo como positivo, que es un cambio que va dándose de a poco en las instituciones y bueno, pienso que van a haber bonitos resultados y buenos resultados, ¿no? Pero en el momento en que yo lo apliqué, la mentalidad era otra, ¿no? Muy bien, vamos rápidamente con la última pregunta. El tiempo se nos está agotando. Nos dice, cuando hablamos de convertir la información en un bien, ¿sería necesario obtener un SM? Y yo creo que depende, bueno, digamos, depende mucho de cómo uno lo ve o lo valoriza, ¿no? Convertirlo en un bien no necesariamente puede tomarse como que podríamos ponerle un valor monetario, porque, por ejemplo, ¿no? Eh, muchas organizaciones pueden valorar su información en miles de millones de dólares cuando en sí no se tiene un indicador real en cuanto a cuánto vale una información o no, ¿no? Para uno puede valer millones, para otro billones, ¿no? Entonces, digamos que es más que todo una forma de decir, una forma de enunciar de que los datos deberían convertirse en algo que sea apreciado, algo que cuidemos, algo que no lo descuidemos, ¿no? Y a eso se orienta el tomarlo como un bien. Muy bien, la vamos rápidamente, tenemos un minuto con la última pregunta que nos hace llegar Junior Calderón. Nos dice, ¿transformación digital es necesariamente adoptar nuevas tecnologías? Esto muy aparte del tema personas y procesos. No, la transformación digital es adaptarse, o digamos, es buscar adaptarse a cómo es que las personas o los usuarios o digamos el consumidor final vive y consume información y consume productos. Entonces, puede ser que tenga que ver con aplicar nuevas tecnologías, como que también puede ser nuevos procesos, o como que también simplemente podría llevar un cambio de mentalidad y eso producir un producto diferente, ¿no? La tecnología lo va a acompañar de por sí en todo lo que hacemos hay tecnología, así que, digamos, no necesariamente uno depende de la otra, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron a este seminario online. Recuerden que pueden volver a ver el video ingresando gratis a nuestro canal de YouTube. Ingresen Bellatrix Software, suscríbanse gratis y van a poder ver este y todos los seminarios que hemos realizado hasta la fecha. También pueden dejar sus preguntas o consultas en el chat y posteriormente les estaremos respondiendo. Asimismo, les estaremos enviando a sus correos registrados la presentación de este seminario. Esperamos que este tema les haya sido de mucha utilidad. Gracias nuevamente, Sergio, por acompañarnos el día de hoy y nos despedimos hasta nuestro próximo seminario de Bellatrix Software. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias, Sergio. Muchas gracias.